Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz le adelantaba el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos, graduado de la Sorbona de París. A fe mía, el hombre que más sabe de estos temas de energía en nuestro país y un gran, entrañabilísimo y fraterno amigo de este espacio, en el que estuvo colaborando como parte del equipo de manera formal durante un tiempo, pero creo que lo molestamos más ahora, abusando de esta amistad. Mi querido Fluvio, ¿cómo estás? Buenos días. No, hombre, mi queridísimo Ricardo, como siempre, con el gusto de platicar contigo y toda la familia detrás de la noticia. Siempre es un gran gusto. Oye, planteábamos, Fluvio, si el petróleo podría volver a retomar ese papel fundamental que tuvo nuestra economía durante mucho tiempo, o si por el contrario es un barril sin fondo. ¿Qué te dicen a ti los datos estimados para el presupuesto 2021 en relación al petróleo y a Pemex, por supuesto? Por ejemplo, se dice que la producción alcanzará el 1.860.000 barriles diarios, aunque actualmente es de 1.600.000. ¿Cómo le harán para tener este incremento en la producción con tanta problemática? Y luego hablamos de los precios internacionales del petróleo. Pero a ver, tus impresiones iniciales, mi querido Fluvio. Mira, primero quisiera hacer un comentario al comentario general con el que iniciaste, mi querido Ricardo. Yo creo que el reto de este país es que el petróleo ya no vuelva a ser el palanca del desarrollo, porque claramente estamos en un proceso de transición energética que es una cuestión de supervivencia, ¿no? Todos los datos apuntan a que un incremento en la temperatura promedio del planeta, a la que mucho contribuyen las emisiones que se derivan del uso intensivo de combustibles fósiles, pues pone en riesgo, sin duda, al menos la dinámica social que hemos conocido en los últimos siglos, ¿no? Creo que el gran reto es que el petróleo siga siendo importante, siga siendo una base para el desarrollo del país, pero que quedemos en medio de estos dos extremos, ¿no? Ni el instrumento central fundamental de desarrollo, y sobre todo yo sí puedo comentar, no es de ninguna manera un barril sin fondo. Tenemos todavía una empresa que es viable en el largo plazo, ¿no? Ahora, en cuanto a las estimaciones para el año que entra, me parece que son proyecciones muy optimistas, porque en realidad si revisamos el presupuesto que se está estimando para Petróleos Mexicanos, es fundamentalmente el mismo que se aprobó para este año de 2020, que si bien tuvo un recorte de 45,000 millones, al final de cuentas estamos hablando del mismo orden de magnitud, de manera que si consideramos que los costos de producción se han ido incrementando porque la explotación de Petróleos Mexicanos se hace cada vez en zonas de una mayor complejidad geológica, pues sí es una apuesta muy optimista esperar que incluso con un número de perforaciones que se esperan menores para 2021 que las que se estimaban para el año de 2020, pues llegar a esta producción, de la cual una parte ya se considera que vendría de la producción de los contratistas, ¿no? Recordemos que hasta ahora la producción que deriva de los contratos otorgados durante la parte final de la administración de Enrique Peña Nieto, en estas licitaciones internacionales, pues han sido cantidades muy pequeñas que provienen de los contratos otorgados en la ronda 1.3, que eran campos ya maduros, pero se espera que empiece a haber una producción derivada de los contratos de producción compartida, y de hecho el propio secretario de Hacienda ha hablado de una estimación de 60,000 barriles diarios ya a partir de esta producción, ¿no? Sin embargo, reitero, sí me parece una proyección optimista, sobre todo porque no se ven en la ley de ingresos los instrumentos adicionales para apoyar este incremento en la producción. Por ejemplo, y ya tocamos el tema del precio, se establece un precio promedio de $42.10 para el barril, que me parece pudiera ser el nivel que alcanzaran los precios del crudo hacia el final del año próximo, para ponerlo en términos beisboleros tan de boga. Para la Serie Mundial del 2021 tal vez estemos viendo esos niveles de precios, pero difícilmente como promedio anual.
Creo que si hubiéramos platicado hace una semana, yo tendría una visión más optimista, pero justo hace una semana volvieron a caer ligeramente los precios del crudo porque la recuperación económica aún no está garantizada. Recuerda, mi querido Ricardo, que todavía hay indicios, bueno, de hecho hay indicios importantes de una segunda ola de contagios en Europa, que es una de las regiones que más consumen el petróleo, y aunque ha habido proyecciones menos pesimistas de la OCDE justamente la semana pasada en cuanto al decrecimiento económico, lo cierto es que sigue pendiendo del hilo de un posible rebrote, ¿no? Entonces, tanto los precios del crudo como la producción, me parece que si se considera que son promedios anuales, sí son proyecciones muy optimistas. A propósito de lo que mencionabas, ¿está ya bien definida la actividad de la iniciativa privada en el ámbito petrolero? Es decir, ¿hay un estimado de en cuánto podría ser la participación luego de tantos estiras y aflojes entre el gobierno de la 4T y la inversión privada nacional o extranjera en México? Sí, ya digamos se han ido progresando los contratos, sobre todo hemos escuchado de el que tiene la italiana Eni, la anglo-argentina Hochschild, se está resolviendo este tema de la unificación de yacimiento entre el corporativo que lidera Talos y Pemex, ¿no? Que han quedado con bloques ahí. Entonces, pareciera, a partir de la información que ha venido reportando la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que la expectativa del secretario de Hacienda pareciera ser adecuada, 60,000 barriles, que sigue siendo una proporción aún pequeña de la producción total del país. Sin embargo, lo que estaría muy interesante es que el Congreso, al momento de la aprobación de la Ley de Ingresos, incluyera un transitorio en la propia ley para el 2021, de manera tal que hubiera ya información sobre la producción que van teniendo estos contratos y sobre todo del valor de esa producción y los aportes fiscales que se hagan, porque recordemos que la base gravable de Petróleos Mexicanos no tiene nada que ver con la base gravable de los contratistas. Hay un factor en los contratos, sobre todo de producción compartida, que va a ser muy importante conocer, cuyo monto va a ser muy importante conocer, que es la recuperación de costos. Esta es una contraprestación que tienen los contratistas que no tiene Petróleos Mexicanos y que puede llegar a ser tan grande como el 60% del valor de la producción. De hecho, hace un par de semanas la Comisión Nacional de Hidrocarburos no aprobó un programa de trabajo porque consideraba que el contratista estaba pidiendo una recuperación de costos muy elevada, ¿no? Entonces sí, estos datos tienen que ya ser parte de la información pública. Finalmente, a reserva de lo que tú quieras puntualizar, déjame ver cómo lo planteo. Tenemos ya idea de cada 100 pesos destinados a Petróleos Mexicanos, cuántos de ellos se están destinando a Dos Bocas y si el proyecto de Dos Bocas es costeable para el propio Pemex primero, independientemente del ámbito general de la economía del país. Mira, yo creo que el proyecto de Dos Bocas tiene sentido como un proyecto de seguridad energética, de seguridad en aprovisionamiento de combustibles. Y si se ve desde la perspectiva de la hacienda pública, el proyecto es rentable porque al final de cuentas recordemos que Pemex Exploración Producción vende el crudo ya sea internamente o al exterior, al mismo precio, que es el precio de referencia internacional. De manera que para las finanzas públicas no hay diferencia entre que Pemex, Exploración Producción, venda el crudo a Pemex Transformación Industrial o lo exporte. Aquí el problema para el proyecto en sí es que seguimos en el país en un esquema de regulación, a veces total, a veces parcial, del precio. Entonces difícilmente puede ser rentable un proyecto cuando tus insumos los pagas a referentes internacionales, pero de una u otra manera terminas vendiendo tus productos a un precio que es regulado, ¿no? Creo que todavía sigue habiendo en el país este gran pendiente de definir cuál es la fiscalidad socialmente óptima de los combustibles, ¿no? Si se ve desde el punto de vista de los automovilistas, pues dijeran la menor posible. Sin embargo, recordemos que
que hay una gran cantidad de costos para el Estado asociados al transporte individual por automóvil, ¿no? Entonces yo creo que si estamos dispuestos como sociedad a pagar la seguridad energética, sin duda sería rentable. No olvidemos, querido Ricardo, pues que la seguridad cuesta, ¿no? Tú cuando compras un seguro de vida, pues no lo compras pensando en morirte el otro día, que sería lo más rentable para tu familia. Lo compras simplemente como eso, como tener un respaldo. Creo que debemos entrar a ese debate social y sin duda eso le daría viabilidad al proyecto, querido Ricardo. Nos queda un minutito. ¿Algo más que quieras puntualizar, mi querido Fluvio? Bueno, me parece que esta puede ser la oportunidad en el marco de una reforma fiscal amplia para revisar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Creo que cuando se habla de que se le inyecta capital a Pemex, pareciera que Pemex no aporta ya nada al fisco. Eso no es cierto. Si hacemos la suma global, sigue aportando Petróleos Mexicanos al fisco mucho más de los apoyos que ha recibido. Incluso yo creo que más que llamarle inyección de capital, tendríamos que hablar de una devolución fiscal tardía. Recordemos que Petróleos Mexicanos sigue siendo el principal aporte fiscal para el Estado. Y un último dato del que se ha hablado muy poco, querido Ricardo, y es que conforme a la información oficial de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex consiguió prácticamente el 100% de tasa de restitución de reservas, y ese es un gran dato que habla de la viabilidad futura de la empresa. Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos, graduado de la Sorbona, el mayor experto de estos asuntos en México y gran amigo por siempre. Te mando mi abrazo fraterno de toda la vida, Fluvio. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.